asunto que, bueno, viniendo de quien viene, a mí me despierta mucho interés. El Grial en Valencia, en San Juan de la Peña o en la montaña sagrada de los Cátaros. Él tiene un apellido como una ciudad que está en el país de los cátaros, que es Cacenave, de nombre Guillermo. Y es compositor, escritor, introductor de la música de la nueva era en España. Y, bueno, descendiente de una familia occitana que habitó durante siglos en la aldea de Cacenave, de ahí su nombre. Y, bueno, pues introductor, uno de los introductores de la New Age. Ahora eso de la New Age tiene sus matices, ¿no? De la New Age en España y en Iberoamérica. Tuvo una productora. Bueno, él es músico, compositor, filósofo sobre todo, y un cachondo mental, hay que decirlo. Y, bueno, persona muy conocida dentro del mundo de la música. Con él estamos organizando unos viajes para el mundo cátaro y también un evento musical, será en Barcelona, quizá el mes de julio, donde va a traer gente que ha tocado con él en sus días. Y, bueno, yo no sé si lo conocen, mucha gente lo conoce. Les dejo con Guillermo Cacenave. Sí, muchas gracias. Voy a coger aquel micro en todo caso. Bueno, hoy voy a dar una charla. Muchas gracias por venir. Creo, espere que voy a mirar aquí el nombre de la charla que tengo. El Grial, es verdad. Voy a dar una charla sobre el Grial en Valencia. Pues en Valencia, en San Juan de la Peña o en la montaña sagrada de los Cátaros. Quería agradeceros también por venir, a Miguel Celades por tener a bien organizar esto. Guillermo no se oye. Me acerco al micro aquí, va a ser Perfecto, mejor. Guillermo. Sí. Sí. Y como os decía, quería agradeceros por asistir a esta charla. A Miguel Celades por tener a bien organizar este congreso. En una época quizá, en un momento un poco complicado, ya que en Valencia estamos al final de las fallas. Y en definitiva, hoy somos una audiencia de más calidades que cantidades, lo cual en un tema como, perdón, que me están Metiendo mano. el microchip. Muy bien. Ya no necesitaré el... ¿Sí? ¿Sí? Hola, ¿sí? ¿Se oye? ¿Bien? ¿Correcto? Sí. Vale, muy bien. Sobre esto de lo posible. Muy bien. Aquí, mejor. Gracias. Vale, muchas gracias. Bueno, como os decía, acopla un poco, ¿está bien? Bueno, estamos en momentos muy, pienso, importantes y cruciales para todo el devenir de lo que está aconteciendo, ¿no?, en la humanidad, a muchos niveles que no todos se analizan por igual, imponiéndose en muchas ocasiones el factor político o económico por encima de otros que son igual e incluso más importantes. Pero lo mediático es lo que se impone, lo que manda y lo que de alguna manera se intenta hacer continuar, ¿no?, para que todos o todos los máximos posibles continúen enganchados a esa dinámica. Yo pienso que respecto al tema del Grial, tampoco estamos ajenos a esta dinámica. A la dinámica de, por un lado, tener que analizar y enfrentarnos al aspecto material de un asunto. Y el aspecto material de un asunto, ni más ni menos que se refiere y representa cualquier cosa que ello signifique en la forma, ¿verdad? En la forma. También en el contenido. Por lo tanto, cuando hablamos del Grial, ¿qué es el Grial? Antes de hablar, incluso como la charla se titula en dónde está el Grial, ¿qué es el Grial? ¿Y a qué nos estamos refiriendo cuando utilizamos la palabra Grial? ¿Nos referimos a un Grial físico? ¿Nos referimos a una leyenda? ¿Nos referimos a algo que es
real, por ahora lo digo en minúsculas, con R minúscula, nos estamos refiriendo a algo que es mucho más extracorpóreo, que trasciende los límites de la tridimensionalidad, de lo que es esto en lo que nos estamos moviendo aquí en este planeta, el ancho, el alto, el espesor, o realmente nos estamos enfrentando a algo que es un símbolo, realmente lo es, pero que también es algo que puede, podría o es tangible y que tiene mucho que ofrecernos en este destapar de olla en el que nos encontramos ahora. El destapar de olla en el que nos encontramos ahora, y supongo que coincidiremos, se refiere a una etapa X, siglos, de ocultamiento de verdades, de ocultamiento o manipulación de los fenómenos históricos, del devenir histórico, y a una verdadera censura que ha afectado a prácticamente toda la humanidad. Hay miles de anécdotas según las culturas, según los países, según los estamentos y según las etapas. Ha habido algunos momentos de florecimiento que han vuelto a seguir con otros de oscurantismo, de persecución y de muerte, de sangre y de muerte, ¿verdad? ¿Todo por qué? Por supuesto por el control, por el poder, por lo que estos elementos, digamos, que buscan manipular y hacerse con una supuesta verdad para después empaquetarla de otra manera y vendérnosla como la única, exclusiva de ellos y por la que encima tenemos que pagar, es ese aspecto manejado por esas personas, por esos individuos que a su vez son utilizados por todo este conglomerado de cosas. Ese aspecto es el que ahora va a quedar en evidencia, a mi entender, y volviendo a lo que decía el destapar de olla. El destapar de la olla, aquí hay un caldo que se está cocinando, vamos a poner desde hace 2000 años, o 3000, o 5000. Imaginaros un hervor de 2000 años y de 3000 con una olla que, claro, que ya hace rato que tendría que haber saltado porque es imposible mantener, ¿no? Hace rato que la leche está hirviendo, ¿verdad? Y se vuelca, ¿y qué pasa si se vuelca? Se vuelca, incluso apaga el fuego. O pueden ocurrir muchas cosas. ¿Qué pasa si yo pongo la tapa y sigue el hervor, sigue el hervor, sigue el hervor de lo que sea, del agua, de lo que sea, y no dejo que eso se destape? El día que salte esa tapa, el día que se destape eso, que es lo que estamos viviendo ahora, se están destapando 1000 cosas y 1000 casos, ¿verdad? De grandes mentiras, de corrupción a todos los niveles, de cómo esta farsa en la cual nos hemos aparentemente organizado, el día que salte eso, pues nos salpicaremos, ¿verdad? Y con esa agua hirviendo de más de 2000 o 3000 años, pues el riesgo es de que salpique a todo el que se encuentre alrededor y que nos quememos, porque estamos hablando de un hervor de muchos años. Por lo tanto, yendo al tema del grial, hay 3 o 4, digamos, aproximaciones que podrían definir qué es o de qué se trata esto del grial. Y luego entraré en ese destape, entre comillas, porque la palabra tiene otro significado también, en ese destape que estamos viviendo respecto a este tema también y que para mí es fundamental en lo que respecta a dilucidar parte de la gran problemática que está viviendo la humanidad en estos momentos. Esas 3 o 4 versiones, llamémosle, de lo que es el grial, tenemos, salud. Una que es física, puramente física, un objeto. Estamos hablando de un objeto, hay una versión oficial referente al cáliz, donde Pedro vertió la sangre del Cristo crucificado tras la lanza de Longinos del guardia romano que le clava la lanza al Jesús ya crucificado,
y esa sangre, esa sangre vertida en ese cáliz, ¿no? la preserva, ¿verdad? También tiene que ver con ese cáliz que previamente había sido un elemento simbólico importante durante la última cena de Jesús. Una versión, estoy resumiendo, ¿no? Por el tiempo, para administrar el tiempo. La otra versión, hay un grial también relacionado con lo físico que tiene que ver con la antigua Atlántida. Nos estamos remontando a etapas previas a las del cristianismo primigenio. Ese grial en principio era una piedra, una roca, y cuyo símbolo, como dejaron transmitir algunos historiadores, se decía que hablaba. ¿Qué significa que hablaba? Que hablaba, que tenía algo escrito que significaba algo. Estaban dejando ahí un mensaje. Incluso uno de esas teorías afirma de que llevaba un sello que tenía que ver con quienes gobernaban, reyes o quienes fueran, de la antigua Atlántida. De la Atlántida que narró y que explicó Platón en su libro Timeo, ¿no? Luego hay un grial más espiritual, ya no tangible, ya no tan material, que se corresponde el primer ejemplo que daré ahora, a un linaje. Algunos de vosotros, no sé si habéis leído el Código Da Vinci, se refiere a un linaje, a una sangre real, que en occitano, que es la lengua que se habla, la lengua de Oc, que se habla en el sur de Francia, en muy pocos sectores, porque generalmente se habla francés allí, pero que se hablaba en aquella época, una lengua provenzal, significaría eso, sangre real, sangrial, y que tiene que ver también con una dinastía de quienes fueron descendientes de ese linaje, que algunos retrotraen o buscan su origen incluso anterior a Jesús, y que otros lo centran en un linaje que se forma a partir, no de los descendientes de David, que esa sería una de las teorías. La otra teoría es a partir de los descendientes de Jesús en su supuesta unión. Vamos allí, seguimos con suposiciones, en su supuesta unión con María Magdalena. Se supone que era su mujer, que probablemente las bodas de Caná fueron su casamiento, y que tuvieron en principio una hija llamada Sara, y que, bueno, que era obvio que eran una pareja, y que a partir de ahí, después podemos entrar en este tema, ahondar en esto si queréis, que a partir de ahí se forma un linaje de descendientes de Sara, es decir, descendientes de esta hija fruto de la unión de Jesús con María Magdalena. También hay otro grial que se refiere a la corona de Lucifer cuando cae de los cielos y cae en la tierra y se expande. Hay varios simbolismos con respecto al grial. Con respecto al grial físico, por supuesto, en estos últimos 2000 años, en lo que respecta a lo que los estamentos eclesiásticos, el Vaticano, la Iglesia, ha querido de alguna manera dar a entender como versión más fiable y oficial, sería la del cáliz, para no tener que ahondar en muchas otras cosas que podrían poner en peligro o en cuestionamiento muchos temas que no se querían tocar. Y uno se hallaría aquí en la Catedral de Valencia, que no sé si alguien de vosotros ha tenido la oportunidad de escuchar sobre esto, hablar sobre el tema. El otro, en el monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca. Hay un libro de un médico ya fallecido, que fue uno de los pioneros del naturismo en España, el doctor Eduardo Alfonso, que fue realmente un hombre que
tuve la oportunidad de conocerle y de tener una cierta amistad con él. Digo cierta, había una diferencia de edad muy grande. Él ya tenía 80 y pico de años y yo tenía 20, pero no importa, eso a mí las edades es relativo, cada uno tiene la edad que tiene. No le veo mayor importancia, simplemente que él en aquel momento ya estaba un poco semi-retirado, aunque continuaba dando conferencias, y fue un hombre muy sabio, que además de médico, de gran médico, llegó a ser médico de un rey de España, de Alfonso XIII, nacido en Madrid, el doctor Alfonso. Era todo un aventurero, recorrió a caballo toda América. La gente siempre habla como anécdota del viaje del Che Guevara en moto por América, pues el doctor Alfonso estuvo 3 años, recorrió toda América, desde Argentina hasta Canadá, a caballo. Y vivía os comento esta pequeña anécdota y por qué la relación de él con el Grial. Y vivía de lo que le daban los pacientes que él iba atendiendo en los pueblos, a los cuales él no les cobraba nada, les cobraba a voluntad. Él había acabado su carrera como médico y para él también eran sus prácticas, digamos. También era un gran pintor, excelente fotógrafo, concertista de piano y de violín, erudito en varios idiomas, hizo la primera traducción de jeroglíficos del Antiguo Egipto al castellano y escritor de muchísimos libros, y uno de los cuales se llama El Santo Grial, que lo de santo también podría ser discutible, en el monasterio de San Juan de la Peña. Él también hace una pesquisa, una investigación sobre aquello. Fue un pequeño libro publicado en México. Y bueno, y luego nos vamos al Grial físico o no físico o espiritual de el sur de Francia, del país cátaro y del que tiene que ver con toda esta cultura, digamos, milenaria, que fueron los llamados puros, hombres buenos, albigenses o cátaros. Ese Grial es el que supuestamente custodiaban. Perdón, sí creí que me decía algo, sí. No, creí que había una interferencia, una psicofonía. Puede ser. El tema es que ese grial tiene que ver con los cátaros. Los cátaros se supone que de alguna manera eran descendientes de ese linaje muy posterior como constitución de fe cátara, de la unión de Jesús con María Magdalena y de esta supuesta niña nacida, hija de María Magdalena, y cuya madre había de alguna manera Jesús puesto en intención de que fuese la continuadora de su trabajo espiritual. Cosa que no sentó nada bien, hago este pequeño inciso, a Pedro, quien se erigió como, digamos, como futuro creador de la piedra sobre la cual se edificó la Iglesia del Vaticano, que fue la que precisamente combatió y exterminó a los cátaros, ¿no? Ya hubo 1000 años después de este acontecimiento de Jesús, 1200 años después, se produce el exterminio, vuelve a repetirse una gran confrontación mística, porque fue física, fue de exterminio físico, pero también mística, de el exterminio de estos católicos del Vaticano frente a estos cristianos que pretendían de alguna manera erigirse y ser custodios de lo que representaba ese cristianismo más primigenio. Bueno, de alguna manera ese grial que ellos custodiaban se supone en el castillo de Montsegur, en el sur de Francia, muy cerca de donde yo vivo. Ellos, cuando luego de un sitio, de haber estado sitiados durante un tiempo que ya tenían que entregarse
porque ya se habían quedado sin víveres, y había unas 200 personas, contando niños, y entonces ya la Inquisición había decidido liquidarlos. 4 días antes, 4 cátaros de ellos, por una de las laderas más escarpadas del castillo, huyen llevándose los tesoros más preciados para que no cayeran en manos de lo que ellos llamaban las hordas luciferianas de la Inquisición, ya que ellos no reconocían la más mínima espiritualidad en estos enviados del Papa Inocencio III, que de inocente, por supuesto, solo el nombre. Pues el tema es que, como sabían que iban a perecer y ellos estaban desapegados a la materia, de hecho esa hoguera gigantesca que se preparó a las bases de Montsegur, en el Camp des Cremats, el campo de los quemados, que fue una hoguera inmensa para estas 200 personas, cuyo hedor, el olor a carne quemada, se extendió por muchos pueblos alrededor. Ellos entraron caminando y cantando a la hoguera, con los niños en brazos, porque estaban totalmente desapegados a la materia. Por lo tanto, cualquiera que fuese la cosa, el objeto que ellos 4 días antes, esos 4 cátaros, hubieran sacado del castillo, por muy material que fuese, para ellos tenía una connotancia muchísimo más importante que lo material. Y esa connotancia, ese aspecto, ¿qué era? Era algo realmente muy importante que ellos sabían que no debía caer en manos del Vaticano. Y allí podían haber varias cosas. Había un evangelio de Juan, que se dice que era el originario, no el que nos han vendido después. Había también piedras preciosas, y había oro, había una serie de cosas que se podrían analizar como puramente materiales, pero esas fueron sacadas en la Navidad del año 1243, 3 meses antes del sitio de Montsegur, que fue en marzo de 1244. La parte, digamos, más material, que tampoco querían ellos que cayera en manos del Vaticano, fue sacada por otros cátaros, como decía antes. Y en principio también había un niño entre esos tesoros que sacaron de allí. Ese niño no debía morir en manos de la Inquisición y iba a ser salvado. ¿Y quién era ese niño? En principio era un niño proveniente del linaje directo, después de varios siglos, estamos hablando 12 siglos a la desaparición, a la muerte de María Magdalena. Y ese niño debía ser salvado de esto. ¿De qué linaje o a qué linaje nos estamos refiriendo? Cuando hablábamos de sangre real, o en occitano, sang real. Esa sangre real, como algunos han intentado hacer ver, de que se trataba de un linaje anterior de David, como os comentaba antes, y que tiene que ver con las monarquías europeas, yo no opino eso. Yo opino que tiene que ver con un linaje proveniente de una persona que nace de la unión de Jesús con esta mujer, que la propia iglesia de Pedro intenta denigrar a la categoría de prostituta y de cualquier cosa, ¿no? María Magdalena, cuando era simplemente la mujer, la amante, la compañera y la madre de la hija de Jesús. Entonces, ¿qué pasaba con Jesús? ¿Era Jesús un ser 100% humano? Salud. O sea, ¿era humano realmente? Tampoco, bueno, él nace del vientre obviamente del vientre de su madre, pero aparentemente hay algunas teorías que dicen que su madre, María, que no había tenido relaciones carnales con su
su pareja, que era José, ¿verdad? Cosa que la iglesia de Pedro nos enseña como la Virgen, bueno, o concebidos en pecado original, ¿verdad? El pecado original, ¿cuál era? El pecado original era la fornicación, ¿no? Ya era todo un concepto donde las energías sexuales empezaban a ser reprimidas ya desde el comienzo, ya desde la anécdota del paraíso, ¿no? El ser humano expulsado ya de la posibilidad de mantener una vida edénica, libre de sufrimiento, libre de obligaciones como el trabajo, de penurias y de todo, es decir, ¿por qué? Simplemente por fornicar. Por lo tanto, si ese supuesto Dios enviaba a su hijo, entre comillas, para que se mezclara en la tierra de los hombres, tenía que nacer de un vientre materno, pero no bajo el acto sexual, sino bajo lo que hoy podríamos llamar una inseminación, ¿no? Una inseminación artificial, cosa que en caso de que esto fuese cierto y proveniese de una cultura o de una especie superior a la nuestra, fuera de este planeta extraterrestre, no creo que haya resultado mayor inconveniente, porque si nosotros hoy día podemos hacer eso 2000 años después, ¿por qué no hace 2000 años los marcianos, los jupiterianos o de cualquier otra cultura hubieran podido hacerlo también? Es simplemente un tema tecnológico, puramente ¿no? En caso de que así hubiera sido esto, esa sangre real de ese niño que sacan de Montsegur, descendiente de ese linaje crístico, es una sangre diferente, porque Jesús entonces, su ADN no era el habitual de las demás personas, de los demás humanos. Estamos hablando de, no sé, una vez he leído en un libro que no tenía ADN, que no tenía grupo sanguíneo. Entonces, esa sangre que en la teoría del grial físico es vertida por José en el cáliz, era una sangre con ADN, como la nuestra, tenía grupo sanguíneo. O esa hija, fruto de la relación de Jesús con María Magdalena, esa hija Sara, ¿qué tipo de ADN tenía? De madre terrícola y padre hijo de un dios, cuyo reino no pertenecía a este mundo. Entonces todo esto nos lleva a toda una serie de enigmas, de circunstancias un poco enrevesadas, donde se mezclan la posibilidad de situaciones realmente veraces, verídicas, con otras que podrían entrar dentro del terreno de la leyenda. Bueno, toda una serie de cosas. En medio de todo esto, la palabra esta de sangre real, los cátaros también en aquella época elaboraron una bebida que hoy día se conoce precisamente en toda esta área mediterránea, que es la sangría. Y la sangría también tiene la etimología de sangre real. ¿Pero por qué? Fijaros que la sangría era la única bebida para ellos que estaban en un tipo de trabajo espiritual y místico. Ellos consideraban que era la única bebida, digamos, etílica, alcohólica, que no creaba, no generaba agresividad o violencia, sino que era realmente alegre, era una bebida distinta, ¿no? Bueno, también llevaba este nombre, ¿no? Sangría, ¿no? Y era la única que ellos se permitían beber. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? ¿Qué ocurre con este grial? ¿Dónde está? ¿Existe? ¿Es algo material? ¿O estamos hablando de eso que continuó a través de ese niño? ¿O también hay un cáliz? ¿O simplemente se sigue manteniendo lo de este grupo sanguíneo, como decía, a través de esta criatura, de estos hijos de hijos de hijos de hijos, y que han ido preservando un lenguaje que Roma
no ha querido reconocer. No solo no ha querido reconocer, sino que ha exterminado, luchado por exterminarlo. Y bueno, curiosamente, esos 4 cátaros que huyen de Montsegur se van a esta montaña sagrada que ellos tenían, que se llama Fourcat. Hasta el día de hoy se llama Fourcat. En francés se llama Fourcat. Pero si uno ve cómo se escribe la palabra de esta montaña, se escribe Four, o Four, como sería en inglés, Fourcat. 4 cat, ¿no? Por supuesto que el inglés en aquella época no existía como ahora, pero es el Fourcat. Y fueron 4 los cátaros que huyeron a esa montaña, ¿no? A esa montaña sagrada. Esa montaña sagrada que está al lado del pueblo de Montsegur, y curiosamente de donde proviene mi parte de mi familia paterna. Y tiene 2 formas como de 2 pechos en medio de una especie de situación de valle, y son 2 pechos. Claramente, yo cuando acabe la charla os invito a que vengáis a mi stand, no solo para comprar CDs y todo lo que queráis, os invito a que os gastéis todo el dinero que tengáis en mis cosas, sino que para enseñaros la foto de esa montaña. Son como 2 pechos y realmente tienen forma también de Magdalena, del bollo me refiero. Y fijaros que el bollo, la Magdalena se llama Magdalena, ¿verdad? ¿Por qué te ríes? Pues fijaros por qué se llama Magdalena y por qué tiene esa forma. Yo espero que nosotros no descendamos del bollo, ¿no? Que descendamos de algo un poco más elevado, pero en caso de que descendamos del bollo o del croissant, el croissant también quiere decir cruz santa, ¿no? Que es la Inquisición por el otro lado. Tenemos a la Magdalena de un lado y tenemos el croissant del otro, ¿no? La cruz santa y con el mazo dando, que fue avanzando, y ñácate, donde pillaban a un cátaro, ahí lo dejaban, ahí quedaba. O cualquier persona, simplemente alguien por ser pálido ya era eliminado. Llegó un momento de que una persona que era demasiado blanca ya decían, seguro que es vegetariano y simpatiza con los cátaros. A la hoguera, ñácate. Era así el tema, ¿eh? Acabó así. Y la cuestión era quedarse con las tierras de todo el mundo. Pues lo que quería llegar es que ¿por qué se llama la Magdalena? Bueno, aparte de que la boulangerista o panadera que lo inventó, que se llamaba Magdalena Pamier, en 1765, o sea, la Magdalena fue inventada por una francesa, tiene un simbolismo, y eso es o el pecho de una mujer o el vientre de una mujer embarazada. Y la montaña Fourcat, el pico Fourcat, que yo espero que si venís a la excursión que estamos organizando para visitar el país cátaro con Miguel Celades y todo el grupo de Ciencia de Espíritu que tenga bien y que quiera venir para el mes de mayo, no se va a centrar en la típica visita al país cátaro made y en Viajes El Corte Inglés. O sea, quien espere eso, ya le pido por favor, con todo mi cariño, que no venga, porque no vamos a ir ni al castillo de Carcassonne a sentarnos ni a hacernos la foto al lado de esto, ni vamos a ir al obelisco, ni a esto ni al otro, sino que iremos a sitios realmente interesantes, sitios que sean nuevos, que sean distintos y a los que podamos ver cosas, podamos sentir también cosas, no solamente señalar una montaña. Y yo quisiera que cuando no vamos a poder en esa excursión adentrarnos en esa montaña, eso es un proceso complicado, yo lo he hecho 2 veces en mi vida y es todo un proceso, no solo de mental, sino de tiempo. Pero verlo allí en su magnitud, en su plenitud, ver aquello, ver incluso las formas, ya no estoy hablando del fondo, del contenido, ya hay algo
vosotros me diréis, bueno, esto es pura sugestión, claro. Si tú me estás soltando el rollo de que María Magdalena, de que esto, y vamos en el autocar y yo voy hablando por el micro, claro, cuando llegamos allí, pues vemos esto y ya estamos totalmente imbuidos de la historia. Pero me permito, yo no quiero convenceros de nada, ni venderos esto, ni mucho menos, al contrario, para mí es una cosa que me ha costado tiempo desear transmitir una serie de cosas que tienen que ver con respecto a esto, porque siempre dudé sobre si debía hacerlo o no, ya que no me considero, soy un músico. Si es que soy algo, porque creo que todos somos mucho más que una profesión, ¿verdad? Me parece que decir soy músico o soy médico, me parece absurdo, ¿no? ¿Qué somos? Perdón, me he ido de la olla, ¿no? ¿Tampoco somos? ¿No? Si a mí alguien me dice soy médico, yo le pregunto, ¿tampoco eres? ¿O soy músico? ¿Tan poca cosa eres? ¿Solo una profesión? Profesión. Pues entonces, porque las primeras actividades humanas que se calificaron bajo formas estructurales provenían a través de la cultura judía. Me refiero a cuando se empezó a cobrar por hacer algo. Así que hay que tener mucha fe en Sion para ser un profesional. Y me adscribo a la amateuridad por el resto de mis días. Pues, y Charles Chaplin dijo, soy un aficionado, la vida no da para más. Imposible ser profesional. Si cuando empiezas a aprender algo, ostras, ya estás con un pie, ¿no?, en el otro lado, o sea que no, y es cierto, no es falsa modestia. ¿Profesional de qué? Porque ha sido 6 años a la universidad, y la diversidad, ¿dónde quedó? Entonces, lo que quiero decir, y no hablemos ya de la multiversidad, o de los multiuniversos que nos están rodeando y que creamos nosotros a diario. A diario, en un estornudo, tú que has estornudado ahora, has creado ahora 2 Big Bangs, como mínimo. Has creado varios universos. Varios universos. Porque de un estornudo, del moco de Dios, ha salido esto. Somos un super moco, en expansión. En expansión. Constante expansión. No pasa nada. Estornuda un Dios, imaginaros, estornuda un Dios y ya esto, el fregado que arma, ¿no? Por los siglos de las siglas. Pues entonces, lo que os decía es que, volviendo a esto, volviendo al tema este, yo quisiera que pudierais ver esto, contemplar esto. Sentir, palpar, vivir, y si después de esta primera excursión organizada, pues vemos, sentimos o vibramos en alguna posibilidad futura de hacer algo ya de otra manera, me refiero a ya olvidarnos del autocar y del hotel y de la media pensión o de la pensión completa, sino más bien de coger una mochila, empezar a caminar y a meternos en la montaña, pues allí podríamos planificar más que un tour, un viaje, con V mayúscula. Y ahí sí que habrá que planificarlo de otra manera. Esa imagen, volviendo al tema de por qué se le llama Magdalena, ¿por qué todo esto de lo que estaba hablando al comienzo? ¿Por qué toda esta secuencia de elementos físicos, materiales, pero a su vez de simbolismos que hasta nos son entregados en forma de un bollo? Y todos estos mensajes que están ahí, ¿por qué están? ¿Para qué están? ¿Y qué debemos hacer respecto a ello? ¿Seguir elucubrando distintas posibilidades? Sobre si el grial esto, sobre el grial el otro. Yo pienso que este grial cátaro, este grial magdalénico, este grial del sur de Francia,
es el que realmente nos va a permitir conectar con toda una serie de fenómenos que tienen que ver con lo que está pasando en el planeta Tierra ahora y en los últimos siglos. Todo esto que está ocurriendo ahora, toda esta olla que se está destapando y que está afectando a grandes mentiras y ocultamientos referentes a todo, política, economía, organización, por llamarlo de alguna manera, al caos este planetario, países, incluso me atrevo a decir razas en algunos casos, e interferencias y manipulación de todo tipo, podría aclararse en gran parte, no digo que sea la única, hay muchos puntos que hay que ir tocando, hay que afinar la puntería. Yo me llamo Guillermo, como Guillermo Tell, y tensar bien el arco, respirar, ponernos de pie manteniendo nuestro centro de gravedad de una manera correcta, y allí donde tengamos que dirigir la flecha, hacia donde debamos apuntar, allí es donde tenemos que nosotros direccionar. Sé que es una palabra que no existe, existe la palabra dirigir, pero a mí me gusta decir direccionar la flecha, porque allí, ¿no?, cuando cantemos bingo, ¿verdad?, es donde estarán los puntos claves que nos van a permitir que cuando se destape la olla no solo veamos ese caldo de hervor de 2000 años saltando el agua y salpicándonos y quemándonos, sino que cuando se destape la olla descubramos lo que hay allí dentro y lo que había. Y lo que algunos, por intereses obviamente y fácilmente comprensibles, no han querido que llegara en su conocimiento al resto de la humanidad. Porque no hay nada más fácil que para manejar a una persona que manteniéndola en la ignorancia. Entonces yo escribí hace 3 días vivo muy cerca de Toulouse, sobre lo que ocurrió con este chico que se quedó allí escondido luego de matar gente. No sé si ya todos conocéis la noticia, ¿no? Como rodearon la casa y el disparo y todo esto. Bueno, todo lo que está pasando ahora con esto y con estas, digamos, llamémosle 3 religiones monoteístas que están intentando en este sector del planeta, y si los dejaran en todos los demás, lo que pasa es que ya a Oriente ya no podrán llegar. Bueno, pues que tenemos, si continuamos siguiendo estas estructuras, tenemos 3 posibilidades, ¿no? 3 posibilidades. 3 posibilidades, y las 3 son bastante masoquistas, ¿no? La primera sería arrodillarnos en un banco de madera y en la primavera, cuando sale el sol, salir de procesión autoflagelándolos, ¿no?, en la espalda, dándonos latigazos. Eso sería una posibilidad, ¿no?, masoquista. La segunda podría ser, todos rituales masoquistas. La segunda podría ser con la frente al muro de los lamentos, ¿no?, o dándose golpes contra la frente, allí, ¿no?, frente al, ¿no? La tercera sería de rodillas frente a la Meca también, pasando hambre en el Ramadán. O sea que tenemos, si continuamos siguiendo esto, tenemos 3 opciones, muy mono las 3, porque son monoteístas. Son 3 opciones muy mono, ¿no? Muy eximias. Eximias de antiguos simios, ¿no? No de eximias. Entonces, si alguien quiere ser eximio, si alguien quiere destacar en algo y ser, ¿no?, debe, pienso que trascender eso, ¿no? Un intérprete de violín eximio es alguien realmente que no. Bueno, en lugar de eximio, nadie quiere ser un eximio, un exmono, pero de nuevo, ¿no?, con este monoteísmo, con este monocultivo, ¿no?, con este monóxido de carbono, ¿no?, con todo lo mono, con el monopolio, con todo lo mono que nos quieren vender estos monos tan agradables, tan poco monos, ¿no? Y no hablo de la monogamia para no entrar en conflicto. Pues, entonces, digamos que el tema del Grial plantea esta gran confrontación a la cual llegamos ahora. Porque tiene que ver con nuestros orígenes. Porque tiene que ver con parte de la historia revelada y ocultada. Porque tiene que ver
con algo que nos conecta por fuera de la Tierra, con lo extraterrestre, porque tiene que ver con la manipulación y digamos, la incorrecta significación de lo que se ha dado a llamar religión, confundiendo religión con creencia, creyendo, nunca mejor dicho, que una persona es religiosa porque es creyente. Todo eso forma parte de la manipulación y muchas más cosas, ¿no? Confundiendo espiritualidad con misticismo o con dogma. Todas estas cosas que estamos padeciendo ahora, toda esta empanada mental que nos tiene muy confundidos, yo pienso que dilucidando lo que es realmente el grial, lo que representa el grial, tanto desde el punto de vista físico como espiritual, es donde vamos a encontrar un punto muy importante, yo pienso, para poder continuar. Cuando esta olla que se está destapando ya en este 2012, ya previamente, de unos años antes, cuando esta olla se destape en serio, yo pienso que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados y documentados. Es muy importante tener información y compartirla. Yo no sé si alguien quisiera comentar algo o hacer alguna pregunta, porque ya que estamos aquí, pienso que podríamos... ¿Qué relación tienen los cátaros con los templarios? Que he oído que... Bueno, los cátaros, ¿qué relación, pregunta a nuestra compañera, los cátaros con los templarios? Yo la relación que establezco es esta. Los cátaros eran realmente algo mucho más alternativo que los templarios. Por hacer un símil, yo que soy músico, ¿no? Hay músicos totalmente independientes que nunca han firmado un contrato con una discográfica, con una compañía discográfica. Siempre han sido independientes. Esos serían los cátaros. Y hay otros músicos, incluso que ahora son independientes y que van de alternativos, pero que en algún momento de sus vidas sí que firmaron ese pacto con el diablo para tener dinero. Los templarios firmaron en algún momento. Los cátaros no. En cualquiera de los casos, los dos fueron exterminados, ¿no? Los templarios había un vínculo mucho más directo con Jerusalén y con algunos estamentos vinculados al Vaticano. Es decir, durante una temporada hubo un poco de enchufe, digamos, hasta que se acabó el enchufe y los liquidaron también. Sí. ¿Se sabe si Jesús fue descendiente de familia de Salomón o si fue de forma divina por la Virgen María? O sea, es que no me ha quedado muy claro. Gracias por tu pregunta. La pregunta de nuestro amigo es si se sabe que Jesús fue descendiente de Salomón o si realmente su llegada a la tierra fue totalmente por una cuestión divina, ¿no? No lo sé. Pero yo me adscribo más al tema ¿Del linaje? Hay un linaje, por supuesto. María, su madre, era terrícola. Su padre era un carpintero. Pues, y él... ¿Es cuestión de linaje y herencia? ¿Puede ser? ¿Herencia por María y linaje por parte del padre? Claro, exactamente. Perdón, linaje por parte de María. Perdón, herencia por parte de María. Herencia por parte de María y linaje por parte del padre, claro. Esa sería otra posibilidad. No sé si lo habéis escuchado. Pero, en cualquier caso, gracias por tu pregunta. En cualquier caso, es posible que este hombre haya sido inseminado, o sea, que María haya en fin, de esta manera, que haya llegado al mundo sin tener relaciones con su pareja. Es posible, ¿verdad? Es posible que haya ocurrido esto. Sí, perdón. Sí. ¿Podría ampliar un poquito más sobre el niño este, que los que no tenemos mucha idea, lo que te dé el tiempo? Sí, el niño que se llevan de Monsegur
una de las teorías es que esos 4 cátaros que van al Forecast, al pico Forecast, entre varias cosas que se llevaron, esos 4 días antes del 2, el 8 de marzo del año 1244, se llevan un niño de allí, y que ese niño era descendiente de Sara. Estamos hablando de 12 siglos después. Cuando nosotros abrimos un árbol genealógico, al final terminamos siendo todos parientes, ¿verdad? Acabamos todos en África. Quiero decir que dicen que era descendiente directo y que pertenecía a ese linaje, y que ese linaje se estaba preservando por un tema de consanguineidad. No era simplemente 12 siglos de cualquier tipo de herencia, abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, lo que fuera. Esto era una cosa importante y que tenían que preservarlo. Y de hecho, la conexión de la aldea esta, donde está el monte Forecast, y luego el pueblo de Foix, que está muy cerca también, pues allí estaba Esclarmonda de Foix, que fue pareja del conde de Foix, que era dueño de Andorra, de toda el área aquella. Y Esclarmonda de Foix fue la que mandó a construir el castillo de Montsegur. Le llamaban la guardiana también del castillo, ¿no? La leyenda decía que ella reencarnó en paloma y todo esto. Bueno, pero dejando de lado esto, ese niño, en caso de que fuese cierto todo esto, que se llevaron de allí un niño, ese niño era de un linaje muy concreto que había que preservar. Y ese linaje provenía de una consanguineidad que tenía su origen en Sara como hija de María Magdalena. Os comento una anécdota de él, si tengo tiempo así muy rápido, porque sé que el tiempo vuela. Al yo vivir allí, estoy en contacto muy directo con muchas personas y me ocurren cosas. Yo he tenido mucha amistad con Jean-Luc Robin, que murió hace 3 años, también murió por parte de una conspiración, del pueblo de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, donde está la famosa torre dedicada a María Magdalena, Turc Magdala, que está a 30 kilómetros de Montsegur. Jean-Luc era un chef, además de ser un chef, era un chef de 5 estrellas y de un gran amigo. Empezó a escribir sobre estos temas, sin ser el escritor. Él siempre estaba ante la duda de meterse de lleno en estos temas. Pero fue tanto lo que averiguó que yo le decía, ¿por qué no? Tú ya tienes material, se está escribiendo ahora, estos temas se han puesto de moda, todo el mundo está escribiendo y hay libros que son un verdadero bodrio de gente que ni ha pisado el sitio, que ni saben de lo que están hablando. Tú, Jean-Luc, que tienes todo este material, que encima hablas muy bien francés, obviamente, inglés, español, de todo, él escribió el libro y finalmente se publicó en España, El misterio de Rennes-le-Château, de Ediciones Obelisco. Pues estábamos hablando de todo aquello, de todo el tema este, y un día en Rennes-le-Château se construyó, el cura hace 100 años construyó esta torre dedicada a María Magdalena, la Turc Magdala, hace unos 100 años aproximadamente, el abad Saunier. Luego de encontrar unos pergaminos, sirvió de inspiración para el Código da Vinci porque el conservacionista del Museo del Louvre de Dan Brown se llamaba Saunier, porque se llamaba Jacques Saunier, pero el apellido era el mismo. Más o menos hizo un refrito ahí. Pero el abad Saunier de Rennes-le-Château, el verdadero, el cura, el de la parroquia, cuando descubre estos pergaminos, él despide a los 2 albañiles que estaban haciendo las reformas donde aparecieron estos pergaminos. Él automáticamente se hace millonario, porque una persona que gasta en 1917 $6 millones construyendo una carretera, un zoológico, una parroquia nueva, la torre dedicada a María Magdalena, bueno, de todo. Este hombre, que para mí también fue asesinado, este hombre lo que hace es, descubre esto, despide a los 2 albañiles. Uno de los albañiles, que era joven en aquella época, se marcha a vivir a Estados Unidos. Este hombre. En 1920 aproximadamente se marcha a vivir a Estados Unidos. Este albañil muere allí en Estados Unidos y resulta que su nieto hace, estoy hablando del año 2005, o sea, hace 7 años, su nieto trabaja para la Fundación Merrill, que están haciendo ahora excavaciones en Luxor, en Egipto. Es una de las fundaciones más importantes
en antropología y paleontología del mundo, financiada, bueno, no es que los estén financiando, siempre dicen que los republicanos, que los demócratas, a ver, todos los políticos norteamericanos para quedar bien, sean del Partido Demócrata, del Partido Republicano, siempre a Merrill les van pasando sus talones, $1 millón por aquí, 500.000 por allí. No es que ellos estén financiados por los políticos norteamericanos, ellos van haciendo y los políticos para quedar bien van soltando el dinero, ¿no? Cada tanto. Siguen aún en Egipto trabajando. Pues resulta que este chico, que no, bueno, estamos hablando de una persona de ahora unos 40 años, en el año 2005 envía una carta a René Chateau diciendo: soy nieto del albañil que estuvo trabajando con el cura, uno de los que construyó la Torre Magdala, dedicada a María Magdalena René Chateau. Mi abuelo fue uno de los que la construyó. Y tengo aquí unos papeles, claro, este chico al dedicarse a excavaciones y cosas así, viene todo respuesta a lo que me preguntas, del niño, del linaje y todo esto. Y tengo aquí unos planos muy curiosos, porque debajo de la tumba y de la iglesia había dos rectángulos así, dibujados, que parecían dos tumbas. Pero una era rectangular de un adulto y la otra parecía de un niño. Parecía un féretro de un niño, ¿no? Y entonces le escriben al alcalde de Rennes-le-Château, que era un general antiguo colaboracionista del régimen de Vichy con los nazis y todo esto, un general. Y le escriben, somos de la Fundación Merrill de Estados Unidos, les pedimos autorización porque hemos recibido información a través de una de las personas que trabaja con nosotros de que debajo de la Torre Magdala o de la iglesia hay algo allí que el alcalde, con su afán de que el pueblo tuviera protagonismo y todo eso, les da la autorización. Yo en aquel momento estaba yendo bastante a Rennes-le-Château por mi amistad con Jean-Luc y llegan los norteamericanos, pero cuando llegan con unos camiones que no sé de dónde los sacaron, pero aparecieron con unos, ¿sabes? Esos camiones con los neumáticos que tú puedes pasar por debajo caminando, ¿no? Con unos trípodes que los sextantes eran así de gigantescos, que fue una cosa impresionante, ¿no? Y con láser y 20.000 historias. Bueno, cuando llegan allí se asustaron. ¿De dónde es esto? Esta historia, ¿no? Esta gente. Bueno, se asustó el alcalde y el alcalde dijo: un momento, que voy a pedir autorización al arzobispado de Carcassonne, porque ustedes van a entrar ahora a la iglesia con todo esto. Y yo dije: perdón, señor, nosotros tenemos la autorización de usted nos respondió, ahora estamos con todo esto aquí, ahora no nos diga que no. Somos de la Fundación Merrill, ahora cómo no. Bueno, la cuestión es que estuvieron haciendo unas mediciones hasta que el propio gobierno francés los echó. No interesaba ni al ejército ni al Departamento de Estado que estuvieran haciendo estas excavaciones, ni mucho menos que estuvieran midiendo, pero ellos vinieron con unos aparatos donde esto que en principio llamaron anomalías, parecían dos tumbas, justo debajo donde el cura, enterrado allí donde el cura construye esta torre dedicada a María Magdalena. Estas dos tumbas de un adulto y de un niño, ¿no? Entonces, ya un minuto me queda. Dicen que allí está enterrada María Magdalena, porque María Magdalena huyó, porque si no Pedro la liquidaba, porque se iba a crear una iglesia femenina, digamos, con María Magdalena, ¿verdad? Que esa era la voluntad de Jesús, con otro tipo de rituales de las cosas que él había aprendido en Oriente, que él estuvo 12 años en Oriente con los faquires, por eso al estar él con los faquires y con los derviches, él aprendió a bajar su pulsación durante 72 horas, que son 3 días, al tercer día resucita, y resistiendo los clavos, como cualquier faquir, sin ningún problema, pero para los burros, con perdón de los burros, que es un animal a que le tengo mucho respeto, pero con los occidentales bueno, a la gente de este lado, pues al tercer día resucitó, al tercer día nada. Simplemente este hombre venía con un trabajo muy fuerte de Oriente, con unos conocimientos que aquí no, como los de la curación, y no eran milagros, eran curaciones, sanaciones de alguien que manejaba energías. Simplemente, ¿no? Alguien que había trabajado ya en culturas mucho más avanzadas y antiguas que las que había por aquí, ¿no? O en aquellos momentos allí. Entonces el tema es que
bueno, de alguna manera, pues todo esto es lo que sucedió allí. Ya me parece que se ha agotado el tiempo y yo, bueno, tendría muchas más cosas para comentaros todo esto, pero creo que estamos en un momento, como decía al principio, de destapada de olla. Esto es obvio, porque está ocurriendo en todos los estamentos humanos, desde los políticos, económicos, sociales, personales. Va a quedar todo, digamos, en evidencia. Vamos a vivir una época refractaria. Cada uno de nosotros será un espejo. Y ese espejo portante que irá en nosotros develará todo lo que llevamos dentro y fuera. Cuando dices otras culturas refiriéndote a Jesús, ¿te refieres a la Atlántida que has nombrado al principio? Y a Oriente. O a extraterrestres. También. Extraterrestres, porque es obvio que hay un trasiego cósmico que está por encima, porque nadie puede creerse que esto empezó en el año 0, ni que estamos en el 2012, es obvio. Hay muchas culturas de estas que están en el 5700 y pico, ¿verdad? En el mismo planeta Tierra, ¿verdad? Solo el occidental puede estar vendiendo la película de que estamos en el año 2012. Pero ¿a quién se le ocurre que llevamos millones de años aquí? ¿Pero quién ha hecho este calendario? Porque a Roma se le ocurre hacer este calendario y al Vaticano se le ocurre, vamos a ir todos ahí siguiendo esto. Feliz año 2013 y feliz año 2014. Es una tomadura de pelo, si llevamos millones de años aquí, millones de años aquí. Entonces, perdón, me quería decir, estas culturas orientales, y la palabra oriente ya mismo lo dice, oriente, oriéntate, Jesús fue a orientarse. Y la luz está en oriente. Porque el sol sale por oriente y se pone en occidente. Porque occidente en latín quiere decir oxidare. Y oxidare quiere decir muerte. Y lo que ha hecho el occidental ha sido matar a todas esas culturas. Y gracias a Dios que Colón se confundió y las Indias fueron, lo siento, por Perú y México, porque también le tengo mucho respeto, porque si hubiera hallado a las Indias de verdad y si hubiera encontrado el oro de Tailandia y de toda, madre mía, lo que hubiera sido, menos mal que se equivocó. Y tengo el honor de que un pirata llamado Guillermo Cazenave, Guillaume Cazenave, como yo, lo atacó en 1476 y lo obligó a retroceder a la isla de Xia. Así que tengo el honor de tener un ancestro mío pirata que derrotó a Colón 16 años antes que llegara a América. Fue una pequeña batalla, ¿no? Está en el libro La historia de las Américas de Eric el Rojo a Cristóbal Colón. Y Valencia las nombra al principio, luego no has hecho mención de nada, porque... ¿Por qué? Bueno, estoy con el tiempo, ya tienes toda la razón del mundo, pero me he ido por la alumna de Valencia. Quería preguntar una cosa. Sí, perdón, ahora hablamos en esto. Sí, hasta el punto, ¿se va a desvelar todo hasta el punto de nuestros orígenes? ¿Es posible? Yo no soy ninguna autoridad para, como dije al principio, soy un músico que, bueno, por diferentes situaciones he ido averiguando cosas, pero pienso que vamos a entrar en una etapa así. Yo pienso que sí. Yo pienso que ahí, cuando uno... Esto es como un rebirthing, ¿no? Como un rebirthing, o como una terapia de renacimiento, ¿no? En realidad no nos acordamos nada, pero curiosamente de lo que no nos acordamos nada son los años fundamentales, los primeros 3 o 4 o 5, ¿no? Que son los que nos marcan, donde ha quedado grabado en el neocórtex, incluso en el embarazo antes de nacer, que es donde ha quedado grabado todas las cosas que después, por acto neurótico, repetimos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Entonces, este tipo de renacimiento se va a producir a un nivel global y va a ser un shock que bueno, ¿no? ¡Ostras! Esto era Jesús, esto era el grial. Es como decir, esto era mi padre, esto era mi madre, esto era yo, ¿no? Algo así, ¿no? Perdón, sí. Si harían dos tumbas, una de un niño y una de un adulto, ¿qué posibilidad hubiera de que el niño no fuera Sara? Y no hubiera Qué buena pregunta, te lo agradezco. Mira, es interesante. Mira, había otra tumba en Arcs, y ya estoy. En Arcs, al lado de Rennes Chateau, es que es solo una cosa, ¿eh? Sí, viene el otro ponente. Sí, podemos ir al stand, pero en Arcs hay un pueblo que se llama Arques, que está al lado, que si logramos ir en la excursión y todo esto, en Arcs, allí murió la abuela de Jesús. Os doy un pequeño detalle. En esa zona, no es que murieran todos allí de casualidad, sino que Roma, cuando desterraba a alguien, porque Poncio Pilatos también murió allí, cuando se lo quisieron quitar de en medio, la Galia del sur era como
con perdón si hay algún extremeño, no quiero ofender a nadie, ¿eh? Era como la Extremadura, te lo enviamos al sur, ¿no? Al Quinto Pino, y allí lo desterramos. Cuando a alguien se lo querían quitar de encima, lo enviaban allí. Entonces, la abuela de Jesús, Ana, que también tuvo problemas, murió allí en Arcs. Y allí había una tumba muy grande que estaba en casa. Esto fue el primer día que yo llegué a Relais Château, hace 26 años. El día que llegué, esa tumba en Arcs, que no se sabe bien qué era, pero que le llamaban la tumba de Ana, por los lugareños, esa que llevaba siglos allí, que podría haber sido de la abuela de Jesús. El dueño, que era un norteamericano, Lawrence, que ya murió, estaba harto de que fuera gente con pico y pala por las noches para excavar allí en la tumba. Y el día que yo llegué, que no la pude ver, la dinamitó, la voló en 1000 pedazos. Hasta el punto de que llegó el ejército francés y dijo, ¿pero qué hace usted? Pero si él dijo, está en mi terreno, yo tengo derecho a volar. No, esto es patrimonio histórico. Se armó un follón impresionante. Y no solo eso, que ese día había 2 espías de la KGB también allí. Había dos espías rusos. Fue una cosa increíble. Tengo muchísimas anécdotas respecto a esto, de cosas que pasaron. El tiempo se acaba, tenemos que respetar el seguimiento de las conferencias. Hay muchas cosas que no pude hablar. Os invito, si queréis venir en el intervalo a mi stand y terminamos de hablar y de perfilar cosas. Os agradezco por vuestra paciencia. Disculpadme si hay temas que no haya tocado y quedo a vuestra disposición. Y gracias también al señor Celades por haberme permitido estar con ustedes. Gracias.